¿Qué tal, mis pequeños amantes? ¿Están listos para aprender un poco de medicina? Mi nombre es David Barón de Morán y seré el encargado de esta pequeña clase en la cual por fin vamos a comprender cómo funciona el sistema inmune. Yo sé que he dejado muy abandonado el canal en estos meses, sin embargo poco a poco iremos retomando los videos y los cursos que he tenido en mente, en especial el de neuroanatomía que lo dejé literalmente en pañales. Pero por ahora los dejo con esta pequeña clase que di a unos chicos de cuarto semestre acerca de las guías de complemento. Espero que sea de su agrado y utilidad. Así que, sin nada más que decir, corre video. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del sistema de complemento, pero para poder entender ello, tenemos que primero definir, conocer el significado de la palabra complemento. Pues la palabra es sencilla, complemento es que complementa algo, es decir, que termina de ayudar o de formar parte de algo. Alrededor de los años entre 1890 a 1899, este científico francés, que es Jules Bordet, descubrió algo mientras estudiaba y analizaba el antisuero ovino contra el vidrio cólera dentro del Instituto Pasteur, en Francia. ¿Qué descubrió? Pues que descubrió que este plasma tiene capacidad lítica con la membrana plasmática del vibrio cólera. Luego, él sometió a calor este antisuero y al someterlo al calor observó que se pierde la capacidad lítica. Por lo tanto, él concluyó de que existe algún componente dentro del suero que tenía actividad destructiva hacia los antígenos. Luego, como está aquí en este dibujo, del vibrio cólera, existe alguna proteína en el suero que simplemente destruía, generaba lisis de la membrana de este. Y esta lisis se atenuaba cuando el suero era expuesto a calor, como lo vemos en esta imagen de aquí. Como vemos esta imagen de aquí, que se aplicó la bacteria a la rata, después se aplicaba este suero con los anticuerpos y las proteínas de complemento que destruían las células, pero si a este mismo plasma se lo sometía a calor, perdía su actividad lítica y la enfermedad progresaba. Luego, Paul Ehrlich, que está realizando sus investigaciones al unísono, determinó, o más bien acuñó el término complemento, definiéndolo como la actividad que tiene el suero sanguíneo para completar la acción de los anticuerpos sobre los antígenos. Es decir, el complemento, como su nombre le indica, ayuda a realizar la acción que tienen los anticuerpos frente a los procesos de inmunidad. Entonces, para poder entender el complemento tenemos que entender cada uno de sus componentes. El sistema de complemento está formado tanto por proteínas séricas que van a formar la cascada o vías del complemento. Cada cascada tiene un factor desencadenante que comienza, que permite el inicio de esta cascada, que ya sea por el C1Q, por la lectina o por algunas sustancias plasmáticas de los antígenos o por el exceso de producción de C3 en el plasma, esto va a generar que se activen las cascadas correspondientes que terminará formando la vía del complemento. Hay mediadores enzimáticos llamados proteasas porque son enzimas que tienen la capacidad de degradar proteínas en dos complejos. Estos dos complejos moleculares proteicos que son productos de la lisis por estas proteasas van a dividirse en una subunidad mayor que usualmente también tiene una actividad proteolítica y una subunidad menor que se distribuye hacia el suero con propiedades anafilácticas. También sirven como opsoninas. Opsonina viene del término opsonización, el cual quiere decir ensalzar, darle sabor a algo. Las opsoninas o el proceso de opsonización como tal es el proceso mediante el cual las proteínas plasmáticas como los anticuerpos o las proteínas del complemento permiten o facilitan que los macrófagos destruyan a los antígenos. Por eso se utiliza el término opsonización, que es como ensalzar,
porque le da salsa o le pone más sabor al antígeno para que el macrófago se lo coma, lo destruya. Como ya mencioné hace rato, estos mediadores, estas proteínas tienen dos componentes, uno de los cuales genera destrucción de proteínas y otro que tiene actividad anafiláctica, por los cuales reciben el nombre de anafilotoxinas, que desencadenan procesos inflamatorios dentro del torrente sanguíneo. Todas estas vías del complemento llegan a una vía final común, que es el complejo de ataque de la membrana, que genera poros, agujeros en la membrana plasmática de los antígenos para destruirlo de esta manera. No solamente tenemos a las proteínas del complemento, sino a receptores dentro de otras células que permiten todas estas funciones del sistema del complemento, como los receptores del complemento que se encuentran en los eritrocitos, en los macrófagos, en los linfocitos. Y a su vez tenemos moléculas que regulan la actividad del complemento, porque si la actividad del sistema del complemento no fuera regulada, a cada rato estuviera destruyendo las propias células del cuerpo. Ok, eso es con respecto a los componentes del complemento. Ahora, hablemos de estos receptores que ya hemos mencionado. Aquí tengo una tabla que saqué de Pigman, en el cual nombra los principales receptores con sus ligandos y hacia qué células se encuentran. Esta es una tabla que me serviría mucho, al menos para repasarla, para aprenderla y entender muchos procesos fisiopatológicos en las enfermedades autoinmunes. Ok, ahora hablemos de las funciones que tienen las proteínas de complemento. Pues como ya mencioné, ensalzan o facilitan, opsonizan al antígeno para que el macrófago lo pueda fagocitar y lo pueda destruir de manera más fácil. Asimismo, como se unen a los antígenos y permiten la unión de los anticuerpos, generan inmunocomplejos, los cuales pueden ser transportados por medio de los eritrocitos hacia los órganos linfoides secundarios, en donde se genera la destrucción de estos inmunocomplejos. Cuando un antígeno ingresa al torrente sanguíneo, lo normal es que las inmunoglobulinas lo acaparen y el complemento une a estos antígenos formando inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos pueden ser peligrosos dentro del torrente sanguíneo porque pueden desencadenar procesos inflamatorios que terminan en sepsis o pueden generar obstrucción del vaso sanguíneo si es que se acumulan en grandes trombos sépticos. Sin embargo, las proteínas del complemento permiten que mediante los receptores que tienen los eritrocitos, que son los CR1, transporten estos inmunocomplejos hacia los órganos competentes como el vaso, en donde se van a destruir estos inmunocomplejos. ¿Okay? Aquí está un gráfico, aunque no se entiende muy bien, de la opsonización, que vemos cómo las proteínas del complemento se unen a la membrana plasmática del antígeno, y esto permite o facilita mediante receptores que los macrófagos lo identifiquen, lo engloben en la fagocitosis y destruyan a estos antígenos. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos un poco acerca de las vías del complemento. Básicamente, el complemento se activa por medio de tres vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas de unión a la manosa. La vía clásica es una vía que se dice que es parte de la inmunidad adaptativa porque necesita la formación de anticuerpos para su iniciación. ¿Cómo ocurre en la vía clásica del complemento? ¿Cómo ocurre en la vía clásica del complemento? Pues se activa mediante un complejo proteico, que es este que vemos aquí, este dibujito, que es el complejo C1, la proteína C1 del complemento, que está formada por tres estructuras proteicas diferentes. Una estructura de forma helicoidal con 6 dominios formadas por 18 cadenas polipeptídicas, que es el C1Q, el cual se une a la porción cristalizable de los anticuerpos, y unas serinoproteasas que mantienen estable esta unión, que son C1R y C1S. Si aquí ven, dice R2, S2 es porque son dos moléculas R y dos moléculas S. Estas moléculas
simplemente son serinoproteasas, es decir, son enzimas que degradan proteínas por medio de la actividad de la serina. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta vía? Pues primero que nada tenemos un antígeno. Un minuto. Creo que voy a dibujar aquí. Pues, pero, no. Tengo las animaciones. Bueno. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Primero tenemos un antígeno o una sustancia nociva que ingresa al organismo. Por ejemplo, una bacteria que ingresa hacia un tejido o ingresa hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, como ya sabemos, el proceso natural de la inflamación, la primera respuesta inmunitaria, de la cual hablaremos en alguna otra clase, y cuando se producen anticuerpos o ya hay anticuerpos frente a este antígeno, estos anticuerpos se unen a la membrana de este antígeno. ¿Qué ocurre cuando se unen estos anticuerpos a este antígeno? Pues hay un cambio conformacional en la estructura química de los anticuerpos, los cuales expresan un dominio específico que se llama H2. Ese dominio, ese pedacito de proteína específico que se expresa solo cuando el anticuerpo se une al antígeno, es el que le permite a todo este complejo de C1 poder unirse al anticuerpo. Es más fácil para un anticuerpo grande, como la inmunoglobulina M, activar la vía del complemento clásica, porque al tener 5 dominios y al activarse permite la unión de hasta 6 moléculas C1. Sin embargo, los anticuerpos más pequeños, como la inmunoglobulina G, solo permiten la unión de la expresión de un solo dominio para C1. Y para que C1 se pueda activar, necesita estar unido al menos dos dominios o al menos 2 porciones cristalizables de los anticuerpos. Como vemos en este dibujo, hay 2 IgE, IgG, hay 2 anticuerpos, hay 2 inmunoglobulinas, cada una unida a una porción de C1Q. Cuando se unen 2 porciones cristalizables a esta proteína es cuando se activa la proteína C1. Esta proteína al activarse genera una proteólisis de sus serinoproteasas, más que todo de las proteínas R. Estas dos proteínas R, a su vez, generan proteólisis de las proteínas S, de C1S, las cuales, una vez que han sido degradadas, se liberan, como vemos aquí, C1R, activa C1S, lo cual se divide en dos grandes factores, que son la proteína C4 y C2, que eran parte de C1S. Entonces, se libera C4 y C2 hacia el torrente sanguíneo, hacia el plasma, o hacia el tejido en el que esté ocurriendo este proceso. No se libera inmediatamente al lado de este complejo, no, se libera y se dispersa. Este proceso ocurre una y otra y otra y otra y otra vez. Ocurre cientos de veces, miles de veces, y no es hasta que estas proteínas son degradadas por el propio C1 para poder transformarse en sus dos subunidades, C4A y C4B. Lo mismo con C2, C2A y C2B. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque yo también me acabo de hacer bola. Y creo que los hice bola. A ver, todas las proteínas del complemento, todas, sin excepción, están formadas básicamente por dos subunidades, una mayor, una grande y una pequeña. La grande clásicamente ha recibido el sufijo de la letra B y la más pequeña de la letra A. Hay una excepción a esta regla que es C2, la cual la más grande es la A y la más pequeña es la B. Por eso en muchos libros van a ver como que discrepancia, porque unos van a decir que C4B se une a C2B y otros dicen que C4B se une a C2A. Sin embargo, el asunto es que vemos que las más grandes son las que tienen actividad proteasa, por ende son las que se unen entre sí para formar los complejos que desencadenan la actividad de la vía del complemento. Mientras que las pequeñas son las anafilotoxinas que se van a distribuir por el torrente sanguíneo y estas van a generar
van a generar actividad inflamatoria, activando otras células inmunitarias o activando el complemento en otras partes al mismo tiempo. O una de las principales funciones que tienen es adherirse a las células endoteliales para generar vasodilatación al nivel donde está ocurriendo este proceso inflamatorio. Ok, entonces tenemos que C1 necesita, para poder activarse, unirse a dos dominios cristalizables de anticuerpos. Como vemos aquí, que está unido a dos inmunoglobulinas G. C1Q, al unirse a las dos inmunoglobulinas G, sufre un cambio conformacional, el cual termina haciendo que sus serinoproteasas R se activen y destruyan a las serinoproteasas S, y esta destrucción libera a las proteínas C4 y C2. C4 y C2 son destruidas asimismo por este mismo complejo C1Q en sus dos subunidades, C4A y C4B, C2A y C2B. Como ya dijimos, la letra B es la grande, la que tiene la actividad proteasa, y la letra A son las anafilotoxinas, a las cuales ahorita no vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, C2, por términos históricos, clásicamente es la única excepción, y C2A es la porción grande que tiene actividad proteasa. Entonces, este C4B y C2A se unen para formar un complejo que se denomina la convertasa de C3. Esta convertasa de C3 toma a la proteína C3 que está libre en el plasma y la degrada, la divide en C3B y C3A. C3B, esta convertasa C3 va a destruir a C3 en estas dos moléculas, y este proceso va a ocurrir tantas veces que en algún momento una de estas moléculas de C3B se va a unir a este complejo de la convertasa de C3, formando la convertasa de C5. Va a formar un complejo C4B 2A3B, que es lo que termina formando la convertasa de C5, y desde aquí va a desencadenar en la vía de ataque a la membrana. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, entonces que como conclusión tenemos que, así mismo como para formar el complejo de ataque a la membrana, así mismo va a pasar con lo que es la formación de la C5 convertasa, ¿verdad? Dices que para que se forme este complejo de C5 convertasa tiene que haber un C2A, 4B y 3B, ¿verdad? Así que, conclusión, que necesitamos de dos complejos para formar un complejo entero, o un objetivo entero, ¿verdad? Más o menos. Más o menos sí. El asunto es que individualmente estos complejos no tienen función proteolítica, no tiene función lítica sobre el antígeno. El asunto es que imaginen que este proceso, que se los estoy explicando una vez, ocurre millones de veces al mismo tiempo. Y estas millones de veces, de entre tantas veces que ocurre, en algún momento se van a terminar uniendo y formando estos complejos, los cuales terminarán formando la convertasa de C5, la cual va a dar pie a la vía de ataque a la membrana. Y esto no ocurre en un solo lugar de la membrana plasmática del antígeno, sino que ocurre en múltiples lugares del antígeno al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Y una pregunta, entonces, también digo, para formar así mismo, como tú ves, la C3 convertasa y la C5 convertasa solo se unen la porción grande de la C4, por así decirlo, C4, C3, C1, C2. En efecto. Hagámoslo de esta forma, ¿no? Cada molécula del complemento, C2, C3, C4, son proteínas que cuando son degradadas tienen se degradan en una estructura proteínica, una proteína grande y en una proteína chiquita. Las proteínas grandes reciben la letra B, y estas proteínas grandes que reciben la letra B tienen función proteolítica, por lo tanto, destruyen otras proteínas y generan
la vía del complemento que estamos viendo, desencadenan estos procesos. Las porciones pequeñas son llamadas anafilotoxinas y estas se distribuyen en el plasma para cumplir otras funciones proinflamatorias. La única excepción con el nombre, no con las estructuras, con el nombre, con la aplicación de la letra, entre todas las proteínas, el complemento es C2, en donde la porción grande proteolítica no recibe la letra B, sino la letra A. Y la porción pequeña o anafilotoxina no recibe la letra A, sino la letra B. ¿Sí estamos claros? Sí, doctor. Ya. Si está clara la vía clásica, pues va a quedar mucho más claro el resto, porque la vía de la lectina de unión al manano, o a la manosa, es básicamente lo mismo, pero con otro iniciador. Y la única que medio cambia es la vía alterna del complemento. La vía alterna del complemento es una vía por excelencia del sistema de la actividad inmune innata, porque no necesita de la actividad de un anticuerpo para poder activarse. Como normalmente existen proteínas del complemento circulando en la sangre, hay C3 libre en la sangre. Este C3 en algún momento tiene hidrólisis, sufre hidrólisis, y al hidrolizarse, es decir, al degradarse por presencia del agua, genera una proteína que se denomina C3H2O, que es el C3 hidrolizado. Este C3 hidrolizado tiene la capacidad de unirse con el factor B, que se encuentra libre en el plasma. Cuando se unen estas dos moléculas que están libres en el plasma, el factor D puede destruir al factor B en dos porciones. Una porción grande proteolítica que es B, y una porción pequeña que es BA. Entonces, esto ocurre normalmente en el plasma, siempre ocurre en nosotros, no es necesario que haya un antígeno presente para desencadenarlo. Sin embargo, existen muchas formas o muchas proteínas reguladoras como la properdina que estabilizan estos complejos y se destruyen a los pocos segundos de haberse formado. Pero cuando este complejo de C3 hidrolizado unido a B en el plasma está cerca de la membrana plasmática de un antígeno, este se une a esta membrana por medio de sus uniones, por medio de enlaces covalentes, y genera una convertasa de C3 más estable que ya no se puede degradar en el plasma. Y esta convertasa de C3 tiene la misma actividad que la convertasa de C3 en la vía clásica. Coge y destruye C3 del plasma, lo divide en dos subunidades, C3b y C3a, y así lo va haciendo una y otra vez hasta que una de estas porciones de C3b se une a la convertasa de C3 para formar la convertasa de C5. Sin embargo, se necesita un factor importante para que C3b pueda convertirse en la convertasa de C5, es decir, que pueda agregar otra C3b, y eso es unirse a una proteína estabilizadora que es el factor P o properdina. La properdina solamente actúa sobre C3 unido a la membrana plasmática del antígeno o C3b unido a la membrana plasmática del antígeno. La properdina llega, estabiliza esta unión y de esta forma permite que la convertasa de C3 libremente degrade C3 como loco hasta que una molécula de C3b se une a esta convertasa, al igual que en la vía clásica, y termine formando la convertasa de C5, que en el caso de la vía alterna, al estar formado solo por C3b, la proteína B y C3b de nuevo, la convertasa de C5, en este caso es C3BBB3B. Sí, por ahí queda medio claro. C3B, BBC3B, que es lo que vemos aquí. Esa es la convertasa de C5 de la vía alterna del complemento. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta vía tiende a ser muy efectiva
y muy rápida porque C3 tiene una gran capacidad hidrolítica, por lo tanto, asimismo se activa y tiene una gran capacidad proteolítica para degradarse, unirse al factor B y degradarse hasta formar la convertasa de C3 en un ciclo que se repite y se repite y se repite. Y esto de aquí, esta de aquí es la vía alterna al complemento. La vía de las lectinas de unión a la manosa simplemente funcionan con una proteína, con proteínas llamadas lectinas, que son muy similares a C1, y estas lectinas se unen a los complejos de manosa que se encuentran dispersos en la membrana plasmática de ciertos antígenos, como por ejemplo la pseudomona, como el criptococo, se unen a estos residuos de manosa que se encuentran en la superficie plasmática de estos antígenos, y asimismo como C1 cuando se unía a los anticuerpos, las lectinas sufren un cambio conformacional, el cual genera una activación de las serinoproteasas asociadas a las lectinas de unión a la manosa, o por sus siglas en inglés, MASP, M-A-S-P, que son un chingo de estas proteínas. Las más importantes son MASP1 y MASP2. De estas proteínas van a generar una activación de estas serinoproteasas asociadas a las lectinas de unión a la manosa, los cuales van a terminar desencadenando la destrucción de estas y liberando las proteínas C4 y C2 al plasma, y asimismo se repite el ciclo. Esta lectina, al igual que C1, tiene la capacidad proteolítica para degradar C4 y C2 en C4A, C4B, C2A, C2B, C4B se va a unir a la membrana plasmática, C2A también, y entre las dos van a formar la convertasa de C3, que va a destruir C3 del plasma. C3 se va a dividir en C3A y C3B. Va a ocurrir tantas veces que en algún momento C3B se une a este complejo, formando la convertasa de C5, y como todas las vías de complemento, terminan en la vía de ataque a la membrana. Aquí tengo, por ejemplo, esperen un momento, que está allá. Entonces, todas las vías del complemento terminan desencadenando la vía de ataque a la membrana. Y aquí tengo un dibujo un gráfico sacado de Cubi, en el cual nos resumen las tres vías del complemento y sus iniciadores. El inicio de la vía clásica se da con C1Q. El inicio de la vía de las lectinas se da por una lectina de unión al manano o a la manosa, que es lo que significa MBL, es lectina de unión a la manosa en inglés. Y la vía alterna por una autohidrólisis de C3, el cual le permite unirse a la proteína B, y luego viene la proteína D y degrada la proteína B en dos subunidades BA y BB, y BB se une a C3 hidrolizada para formar C3BB, el cual, como ya hablamos, tiene la función de una proteasa de C3 cuando se estabiliza por medio de la properdina en la superficie plasmática de los antígenos. Estas moléculas de aquí son las que dan inicio a las vías o las cascadas del complemento. La vía clásica depende de un anticuerpo para poder funcionar. La vía de la lectina depende de los residuos o de los complejos de carbohidratos, como la manosa, que están en la superficie plasmática de algunos antígenos. Y la vía alternativa pues depende de sí misma, solo depende de que C3 se siga hidrolizando, se siga produciendo, se siga autolizando, se uniendo a la proteína B, luego venga la proteína D, se autolice y así hasta que encuentre estabilidad en la superficie de un antígeno por medio de la properdina. Y de esa forma se desencadenan estas vías. Cada convertasa de C3 va a destruir C3 plasmática a lo loco, hasta que una de estas proteínas de C3B se une a esta proteasa de C3 y termina formando la proteasa de C5.
Aquí tengo un gráfico, el cual lo saqué de Avast, donde se resumen las tres vías del complemento, ¿no? La vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Si se dan cuenta, cada vía del complemento no es en sí tan complicado. Lo importante es conocer los términos en común, la terminología y saber qué activa qué para poder para entenderlas. No, no son tan complicadas. Parecen muy complicadas, parecen más un trabalenguas porque usan un pocotón de letras, números como C4A, 2B, 3B, C3B, BB, 3B y así, ¿no? Pero no son tan complicadas. Ahora, para acabar, todas las vías del complemento terminan en el MAC, el complejo de ataque a la membrana. ¿Cómo funciona este complejo de ataque a la membrana? Pues tenemos aquí a la convertasa de C5, la cual escinde o separa o destruye a la proteína C5 libre en el plasma en dos partes, C5A y C5B. C5B se une hacia la superficie celular y esta a su vez se une a las proteínas C6 y C7, generando una estructura fija. Sin embargo, no es hasta que viene C8 que se forma como una especie de ancla cuando se une. ¿Cómo lo explico? Déjenme ver si aquí puedo hacer más bien un dibujito. Vamos a ver si puedo dibujar. Tenemos cualquiera de las vías, ¿no? La vía clásica, la vía alterna y la vía de las leptinas. Todas estas vías terminan formando un complejo molecular que se denomina convertasa o proteasa de C5, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta proteína? ¿Qué es lo que hace esta convertasa de C5? Destruye las moléculas de C5 libres en el plasma, C5, libre en el plasma, la convertasa C5 la destruye, la escinde y la divide en dos estructuras. C5A, que es una anafilotoxina, y C5B, que se une a la superficie plasmática de la célula. Entonces, aquí vamos a dibujar una célula en donde C5B se encuentra unida, ¿no? Ok. Por medio de C5B forma un puente que permite unirse a otras proteínas del complemento como C6, C7. Cuando se forma toda esta estructura que vemos aquí, C5B, C6, C7, se genera un cambio conformacional que permite unirse a C8. ¿Cuál es la importancia de C8? Que C8 funciona como un tabique, funciona como un eje sobre el cual se va a fijar el poro transmembrana que va a destruir a esta membrana. C8 termina formando la base sobre la cual se van a unir diversas proteínas de C9, múltiples proteínas de C9, que van a formar un poro transmembrana, que va a ser el agujero por donde van a destruir a la célula. Voy a... C5, C6 y C7 forman un complejo que permite a C8 anclarse, esa era la palabra que estaba buscando, anclarse como un ancla, como una estaca dentro de la superficie de la membrana. Y alrededor de C8 van a unirse múltiples proteínas de C9. ¿C5 o C5B? Perdón, C5B, tiene razón. C5B, C6, C7 permiten que se una C8, C8 se ancla sobre la membrana y alrededor de C8 van a unirse varias proteínas de C9, haciendo una vista
como quien diría superior, a C8, alrededor de C8 se va a formar un poro, que lo van a formar múltiples proteínas de C9. A unirse C9, 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 C9 y C9 alrededor de C8, formando un poro. Este poro va a generar la destrucción de la célula. ¿Cómo genera la destrucción de la célula? Pues recordemos que las bacterias, más que nada, tienen una cubierta proteínica que se denomina cápsula, ¿verdad? Esta cápsula, si nosotros... ¿por qué tienen esta cápsula? Porque las bacterias no son muy susceptibles a los cambios osmóticos o a los cambios electrolíticos de su entorno. Entonces estas cápsulas les permiten mantener un equilibrio hidroelectrolítico en el interior de esta célula. Y la única forma de comunicarse con el exterior son por proteínas transmembranarias que intercambian los nutrientes necesarios. Sin embargo, si nosotros generamos poros en esta pared, en esta cápsula que protege a la célula, vamos a generar que entre y salgan libremente agua, sodio, potasio y otros electrolitos que van a terminar desestabilizando hidroeléctricamente a la bacteria, lo cual termina en la destrucción de la misma. Y como este complejo destruye por medio de poros a la membrana plasmática, recibe el nombre de complejo de ataque a la membrana, o por sus siglas en inglés como MAC. Ahí, ¿sí está claro? ¿Sí quedó claro? Que yo sé que dibujo feo, pero no encontré una imagen más apropiada. ¿Sí quedó claro? Gracias por haber llegado hasta el final, pequeño diamante. Espero que te haya sido de mucha utilidad el video. Si te gustó, por favor, deja tu like. En serio, me ayuda muchísimo para seguir creciendo, y compártelo con tu amigo, con tu compañero que esté cursando inmunología o que simplemente quiera repasar o entender las vías del complemento. Nos vemos.